El reloj del auto marcaba las 2:17 de la madrugada cuando Adrián frenó bruscamente frente al hospital. Camila gemía en el asiento del copiloto con una mano en el abdomen y la otra aferrada al borde del asiento, temblando. La lluvia golpeaba el parabrisas con furia como si el cielo también estuviera en crisis. «Aguanta, mi amor, ya casi llegamos», susurró él, su voz quebrada entre la culpa y el miedo. Camila apenas asintió, los labios pálidos, la respiración entrecortada. La noche estaba vacía, el asfalto brillaba con el reflejo de las luces del hospital que aparecía al fondo como un refugio en medio del caos. Adrián aceleró, sin notar el enorme cartel iluminado sobre la entrada, Hospital San Lirio, Fundación Isabel de la Vega. El mismo nombre que llevaba grabado en el anillo que él nunca se quitaba. Aparcó el auto a toda prisa y corrió hacia el otro lado para ayudarla a salir. Camila se dobló de dolor y soltó un pequeño grito. Adrián la sostuvo por la cintura, intentando mantenerla en pie mientras la lluvia empapaba su camisa. «Por favor, ayúdenos», gritó al llegar al vestíbulo. Una enfermera salió de inmediato con una camilla. «¿Qué sucede?» «Dolores intensos en el abdomen». «¿Está embarazada?», respondió rápido, nervioso. «¿Cuántas semanas?», preguntó la enfermera mientras ayudaba a recostarla. «Casi 12», dijo Camila con voz débil. La enfermera asintió y la llevaron hacia emergencias. Adrián los siguió con el corazón desbocado. Todo a su alrededor era impecable, paredes blancas, aroma a desinfectante y flores frescas en las esquinas. No era un hospital común, era un lugar de lujo con detalles que delataban una administración perfecta. Mientras avanzaban, una doctora de mirada firme se acercó. «Buenas noches, soy la doctora Valdés. ¿Usted es el acompañante?» «Sí, soy su pareja», dijo Adrián con un hilo de voz. Ella revisó los signos vitales de Camila y ordenó a las enfermeras: «Llévenla a sala 3, ecografía urgente y control de sangrado». Luego se giró hacia él: «Necesitaremos algunos datos del seguro. Este hospital solo atiende casos privados». Adrián sacó la billetera con manos temblorosas: «Lo que sea necesario, doctora. Solo ayúdela». Mientras ella anotaba, él miró alrededor, nervioso, sintiendo un extraño cosquilleo de reconocimiento. Todo le resultaba familiar: el diseño de los pasillos, la fuente de mármol en el vestíbulo, incluso el logo grabado en las batas del personal. Una flor de lirio blanca sobre fondo dorado. «¿Dijo que este hospital pertenece a la Fundación Isabel de la Vega?», preguntó con disimulo, como si fuera mera curiosidad. La doctora asintió, sonriendo con respeto. «Así es. Nuestra presidenta es una mujer admirable. Gracias a ella, este hospital se sostiene sin ayuda del Estado. Es símbolo de excelencia médica y de esperanza». Adrián tragó saliva. Sí, conocía perfectamente a esa mujer admirable. Dormía junto a ella cada noche. Pero no ahora. Esa noche dormía sola en la enorme cama de su mansión, pensando probablemente que su esposo estaba en una reunión de negocios. O eso había dicho él antes de salir, con el celular en modo silencioso y la excusa ensayada. La culpa lo golpeó de pronto. Sentado en la sala de espera con las manos entrelazadas, observó a la gente pasar, médicos concentrados, enfermeras que se movían con precisión. Todo lo que veía era obra de Isabel. Ella había construido este hospital con pasión después de perder a su primer embarazo años atrás. Aquello la había transformado y desde entonces se había dedicado a salvar vidas, mientras él, su propio esposo, destruía la suya con mentiras. El sonido de los tacones de una enfermera lo sacó de sus pensamientos. «Señor Vega, la doctora dice que debe esperar unos minutos. Estamos haciendo todo lo posible». «Vega», repitió Adrián, desconcertado. «No les di mi apellido». «Apareció al registrar su tarjeta», respondió ella amablemente. Su cuerpo se tensó. Si el sistema había tomado su nombre, eso significaba que estaba todo vinculado al registro de la fundación. Isabel podía verlo. En cualquier momento, su teléfono podría vibrar con una notificación de ingreso de paciente. Intentó convencerse de que no, de que era solo paranoia. Pero a kilómetros de allí, en la mansión iluminada por la luna, un sonido rompió el silencio del dormitorio. El celular de Isabel vibró sobre la mesa de noche. Notificación: paciente ingresada, Camila Herrera. Acompañante: Adrián Vega. Isabel abrió los ojos lentamente. Por un segundo pensó que estaba soñando.
Pero al leer el nombre una segunda vez sintió como el corazón se le detenía. Su respiración se volvió corta, pesada. Tomó el teléfono, observó el registro completo. No había error. El sistema de reconocimiento de pacientes era exacto, automático. Cada ingreso quedaba archivado con el nombre del acompañante por razones de seguridad y facturación. Y allí estaba, en letras frías y perfectas. Acompañante, Adrián Vega, el mismo hombre que le había prometido amor eterno. Isabel se levantó sin hacer ruido, tomó un abrigo de seda y caminó hasta el espejo. Su reflejo parecía otro, una mujer herida, incrédula. Pero bajo la herida crecía algo más fuerte. Una calma peligrosa. Marcó un número interno. Su voz fue firme, sin temblor. «Preparen mi coche. Voy al hospital». Al otro lado de la línea, el chofer solo respondió: «Sí, señora de la Vega». Mientras tanto, en la sala de urgencias, Adrián trataba de respirar. «Por favor, díganme si estará bien», le rogó a una enfermera que pasaba. «La doctora Valdés está con ella». «Haremos lo posible», contestó. Adrián se dejó caer en una silla. Pensó en el hijo que esperaba con Camila, en el desastre que sería si Isabel lo descubría. Su matrimonio, sus negocios, su reputación, todo podía derrumbarse en un instante. Nunca imaginó que el destino no necesitaba mucho esfuerzo para exponer a un mentiroso. Solo un simple error, una dirección elegida por prisa, y ahora estaba en el único lugar donde su secreto no podía esconderse. La puerta del pasillo se abrió y un médico se acercó. «Familia de la paciente Camila Herrera». «Sí, soy yo», respondió Adrián, poniéndose de pie de inmediato. «Está estable por ahora, pero necesitamos realizar algunos estudios más. Podría ser un principio de aborto». El corazón de Adrián se apretó. «Hagan lo que sea necesario». Mientras firmaba los documentos, un mensaje silencioso se envió automáticamente al sistema de dirección. Isabel lo vio aparecer en su pantalla mientras el coche avanzaba por la avenida vacía. Ella observó los datos con los ojos vidriosos y murmuró: «Así que era cierto, Adrián y su asistente». El auto frenó frente al hospital. Isabel descendió bajo la lluvia con la mirada fija, determinada. Adentro, Adrián seguía esperando, sin imaginar que el sonido de los tacones que pronto escucharía, marcaría el inicio del fin de su mentira. El silencio en el pasillo se volvió tenso, casi irreal. Un viento helado se coló por la puerta automática. Y entonces, una voz femenina, suave pero cargada de autoridad, rompió el aire. «¿Dónde está el señor Vega?». El recepcionista se giró, sorprendido, al ver a la mujer empapada con abrigo blanco y mirada de acero. «Usted es Isabel de la Vega», dijo ella, sin apartar la vista del pasillo. El mundo de Adrián estaba a punto de colapsar. Y él todavía no lo sabía cuando levantó la vista y la vio entrar con la serenidad de una tormenta contenida, entendió que no era el dolor de Camila lo que iba a cambiar su vida esa noche, sino la llegada de Isabel. Adrián caminaba de un lado a otro frente a la sala de emergencias. Las luces blancas le quemaban los ojos, el olor a desinfectante lo mareaba, y el eco metálico de las puertas automáticas lo hacía temblar. Cada minuto que pasaba lo sentía como una sentencia. Camila estaba adentro, inconsciente, mientras él, el hombre que debía protegerla, se debatía entre la culpa y el miedo. Su teléfono vibró, lo sacó del bolsillo, sin fuerzas. Era un mensaje de Isabel. «¿Dónde estás?». El corazón se le detuvo un segundo. Se quedó mirando la pantalla sin responder, el pulgar suspendido sobre el teclado. Su mente buscaba una excusa rápida, una reunión de emergencia, un socio enfermo, cualquier cosa. Pero antes de escribir, otra notificación apareció en la parte superior de la pantalla. «Bienvenido al Hospital San Lirio, señor Adrián Vega. Su visita ha sido registrada». Sintió un escalofrío. No podía ser. Miró alrededor como si el edificio entero lo estuviera observando. Se sentó con las manos en la cabeza. La lluvia golpeaba los ventanales del vestíbulo, cada gota resonando como un reloj que contaba hacia su destrucción. Unos pasos se acercaron. Era la doctora Valdés. Su bata blanca ondeaba suavemente mientras se quitaba los guantes. «Señor Vega, la paciente está estable por el momento, pero necesitamos hacer un procedimiento de urgencia para detener el sangrado». Adrián asintió, desesperado. «Lo que sea necesario, doctora. Necesitaremos su firma para autorizarlo», añadió ella, entregándole una carpeta.
Sus dedos temblaban al firmar. No sabía que, en ese momento, una cámara del sistema interno estaba captando cada movimiento, cada trazo de su nombre. Y en una oficina del piso superior, Isabel de la Vega observaba la imagen en silencio. Había llegado minutos antes. Nadie se atrevió a detenerla cuando atravesó los pasillos con paso firme con su abrigo de seda blanca sobre el vestido. No lloraba, no gritaba. Tenía la serenidad de quien ya ha decidido que no perdonará. Desde su despacho de dirección pidió acceso al registro. Todo estaba allí, el ingreso de Camila Herrera, la firma de Adrián Vega, las notas médicas. Todo. Por un instante cerró los ojos y recordó la última conversación con su esposo: «Tendré que quedarme trabajando hasta tarde, amor. No me esperes despierta». Le había sonreído, le había creído. Qué irónico, esa noche, mientras ella lo esperaba con una copa de vino, él la traicionaba en el edificio que llevaba su nombre. Isabel respiró hondo. Luego se levantó. «Quiero que me indiquen la sala donde se encuentra el señor Vega», dijo a su asistente. «Señora, ¿está segura?», preguntó ella, nerviosa. Isabel la miró con calma, completamente. El ascensor se abrió con un sonido suave. Los pisos subían despacio y en el espejo del ascensor ella se observó sin pestañear. No se veía como una esposa dolida, sino como una jueza a punto de dictar una sentencia. Cuando las puertas se abrieron, el silencio del pasillo fue absoluto. Solo se escuchaba el zumbido de los monitores y el eco de sus tacones. Adrián, sentado con la cabeza entre las manos, alzó la vista y se congeló. Ella estaba allí, Isabel, con el cabello ligeramente mojado por la lluvia, el rostro sereno, los ojos fríos. La mujer que lo había amado como nadie, ahora lo miraba como si fuera un extraño. «Isabel», balbuceó él poniéndose de pie. «¿Qué haces aquí?». Ella no respondió enseguida. Caminó despacio hacia él, cada paso más tenso que el anterior. «Debería ser yo quien pregunte eso, ¿no crees?», dijo finalmente, con una voz baja, peligrosa. Ella estaba mal, tenía dolor, no sabía dónde. «Y decidiste traerla a mi hospital», interrumpió con una sonrisa amarga. «Qué detalle tan considerado, Adrián. La traes al lugar que construí con mis manos. Al lugar que representa todo lo que fui para ti». Él trató de acercarse, pero ella se apartó un paso. «Isabel, te juro que no lo sabía. No tenía idea». «No», lo interrumpió otra vez. «No tenías idea de nada. No tenías idea del daño que me hacías, ni del asco que me provoca verte aquí, sentado, firmando papeles como si nada». El silencio fue cortante. Desde el cristal de observación, Isabel miró hacia la sala donde Camila estaba siendo atendida. «Así que ella es la razón por la que llegabas tarde, por la que apagabas tu teléfono, por la que ya no me mirabas igual». «No fue así», susurró él. «¿La amas?», preguntó ella, sin apartar la vista del cristal. Adrián se quedó mudo. Su silencio fue peor que cualquier confesión. Isabel giró hacia él despacio. «¿Sabes por qué fundé este hospital, Adrián?», preguntó con una calma insoportable. Él no contestó. «Lo hice después de perder a nuestro hijo. Porque necesitaba sanar, porque quería que ninguna mujer pasara por lo que yo pasé. Y ahora traes aquí, a la mujer que espera el hijo que tú decidiste darle a otra». Adrián bajó la cabeza. «No fue planeado, Isabel. Yo solo». Ella soltó una risa triste. «Nada de lo tuyo fue planeado. Ni tu éxito que me debes. Ni tus mentiras que ya no puedes sostener. Ni tu amor que se pudrió antes de morir». El aire se volvió denso. Una enfermera apareció con un expediente en la mano, pero se detuvo al verlos. Isabel levantó una mano, firme. «Que todo se le dé a la paciente. No escatimen en nada». «Sí, señora de la Vega», respondió la enfermera, sin entender del todo lo que estaba presenciando. Isabel volvió a mirar a Adrián. «Y cuando termine el tratamiento», su voz bajó, fría como hielo, «quiero que la factura sea enviada al nombre de Adrián Vega. Todo el costo». Adrián la miró, pálido. «Isabel, por favor, no me pidas piedad», lo interrumpió con una sonrisa gélida. «Yo te di mi amor, mi confianza, mi vida. Y tú me diste vergüenza». Por primera vez, él vio lágrimas en sus ojos. No de tristeza, sino de furia contenida. Ella dio un paso atrás, lo observó por última vez y susurró. «Te juro que esta será la última vez que me ves de pie como tu esposa. La próxima vez que escuches mi nombre, será como alguien que ya no te pertenece».
Sin decir más, giró y caminó hacia el pasillo. Sus tacones resonaron como martillazos. Nadie se atrevió a detenerla. Adrián se quedó solo, mirando la puerta cerrarse lentamente. El sonido del cierre automático fue como un golpe seco, un eco que sellaba su destino. Se dejó caer en la silla con la cabeza entre las manos. Por primera vez en años sintió miedo. No por perder su matrimonio, sino por perder el respeto de la única persona que realmente había creído en él. La doctora regresó minutos después. La paciente está fuera de peligro, anunció. Pero deberá quedarse en observación. Adrián asintió sin decir palabra. Desde la ventana vio el auto de Isabel alejarse bajo la lluvia. Las luces traseras se perdieron en la oscuridad. Y con ellas se fue también el último hilo de su vida anterior. Se quedó mirando el suelo, sin saber que la verdadera tormenta no había hecho más que comenzar. Lo que Adrián no sabía era que Isabel no se iría en silencio. Esa noche había dejado el hospital, pero no su venganza. Y cuando el sol saliera, su nombre sería destruido junto con todo lo que había construido a su lado. 2 días después, Adrián despertó con el sonido insistente de su teléfono. Los rayos del sol apenas entraban por las cortinas y durante un instante pensó que todo había sido una pesadilla. Pero cuando giró la cabeza y vio a Camila dormida a su lado con la vía aún en el brazo y el rostro pálido, la realidad lo golpeó con fuerza. Había destruido su matrimonio, y lo peor era que ni siquiera podía culpar a nadie más. Se levantó con torpeza, aún con la misma ropa arrugada que llevaba aquella noche en el hospital. Encendió el televisor del cuarto del hotel donde se habían refugiado, buscando distraerse. Pero la imagen que apareció lo paralizó. En la pantalla, el noticiero mostraba la fachada del Hospital San Lirio. Frente a las cámaras, Isabel de la Vega hablaba con voz serena, rodeada de periodistas. Nuestro hospital, decía ella, fue creado para sanar, no para ocultar mentiras. Y aunque duele, a veces la verdad también es un tratamiento. El presentador comentó en voz grave. Fuentes cercanas confirman que la presidenta del Hospital San Lirio, Isabel de la Vega, habría descubierto la infidelidad de su esposo, el empresario Adrián Vega, luego de que éste ingresara de emergencia con su amante embarazada a las instalaciones de la fundación. Adrián soltó el control remoto. El plástico chocó contra el suelo con un ruido seco. No, murmuró, incrédulo. Camila despertó sobresaltada. ¿Qué pasa? Él no respondió, solo subió el volumen. En la pantalla, la reportera añadía. Se ha confirmado que Isabel de la Vega ha solicitado una reunión de urgencia con el Consejo de Administración de su fundación y de la empresa Vega Group, de la cual su esposo es socio mayoritario. Todo indica que tomará medidas inmediatas. Camila lo miró, aterrada. ¿Qué va a pasar con nosotros? Adrián se sentó en el borde de la cama, las manos en el rostro. No lo sé, pero esto, se interrumpió, con la voz quebrada, esto se me fue de las manos. 1 hora después, el teléfono volvió a sonar. Era su socio y amigo, Esteban. Adrián, ¿qué demonios hiciste?, rugió al otro lado de la línea. Todos los inversionistas están retirando fondos. Isabel bloqueó tus cuentas. Dicen que convocó a una junta extraordinaria para destituirte de la presidencia. Adrián sintió un vacío en el estómago. No puede hacerlo. Somos socios iguales. Era tu esposa, replicó Esteban con tono de advertencia. Y firmaste el poder conjunto hace años. Ella tiene control legal sobre el 51%. Adrián, te quedaste sin nada. El silencio del otro lado fue largo. Adrián colgó sin responder. Caminó hacia la ventana, observando la ciudad desde lo alto. En solo 48 horas, su vida perfecta se había desmoronado. Recordó la primera vez que conoció a Isabel. Ella tenía esa calma elegante, esa seguridad que lo había fascinado. Lo levantó de la nada, confió en él cuando nadie más lo hizo. Lo convirtió en alguien, y él, a cambio, la traicionó con una mujer mucho más joven, buscando una emoción pasajera. Ahora todo el país lo veía como el villano de una historia pública. Camila lo observaba en silencio, abrazando la sábana contra su pecho. ¿Vas a dejarme?, preguntó con voz temblorosa. Él la miró sin responder. Estaba demasiado hundido para pensar en amor o lealtad. Necesito arreglar esto, fue lo único que dijo antes de salir del cuarto. Horas después cruzó las puertas del Hospital San Lirio nuevamente. Los guardias lo miraron con incomodidad. Todos sabían quién era.
Las miradas de los empleados lo seguían como cuchillos. Subió hasta la oficina de dirección. La asistente de Isabel trató de detenerlo, pero él insistió. Por favor, necesito hablar con ella. Solo 5 minutos. La asistente lo miró con lástima y asintió. Adelante, señor Vega. Pero le advierto, ya no la encontrará igual. Adrián. Entró. Isabel estaba de pie frente a la ventana mirando hacia los jardines del hospital. Vestía un traje beige impecable, el cabello recogido con una elegancia natural. Parecía más fuerte, más distante. Viniste, dijo sin girarse. Tenía que verte, respondió él con voz baja. Te vi en televisión, añadió ella con ironía. O al menos vi lo que quedaba de ti. Él dio un paso al frente. Isabel, escúchame, yo me equivoqué. Fue un error, un momento de debilidad. Pero te juro que aún te amo. Ella se giró lentamente y su mirada lo fulminó. Amor, después de humillarme públicamente en el hospital que construí con mi dolor. Después de traer a esa mujer aquí, al mismo lugar donde yo lloré por nuestro hijo perdido. Adrián cerró los ojos. No lo sabía, Isabel. Estaba desesperado, no pensé. Eso es lo que eres, Adrián, lo interrumpió con voz firme, un hombre que nunca piensa. No pensaste cuando aceptaste mi dinero para tu empresa. No pensaste cuando prometiste fidelidad frente a Dios. No pensaste cuando tocaste a otra sabiendo que yo creía en ti. Caminó hacia su escritorio, abrió un cajón y sacó un sobre blanco. Aquí está tu salida, el divorcio. Todo está firmado. Él lo tomó con las manos temblando. Así de fácil, después de todo lo que fuimos. Fácil, repitió con una sonrisa amarga. Lo fácil fue amarte, Adrián. Lo difícil fue entender que amaba a un hombre vacío. Él la miró con lágrimas contenidas. No hay nada que pueda hacer. Sí, respondió ella acercándose hasta quedar frente a él. Puedes firmar y marcharte, y aprender lo que significa perder algo que no podrás comprar ni con todo tu dinero. Sus palabras fueron cuchillas. Adrián bajó la cabeza y firmó. El bolígrafo raspó el papel con un sonido que pareció sellar su condena. Isabel tomó los documentos y los guardó sin decir nada más. Él la observó unos segundos más buscando un último destello de compasión. Pero ya no quedaba nada. Antes de irse, Isabel habló de nuevo con voz serena. Camila y el bebé recibirán toda la atención médica necesaria. No porque lo merezcas tú, sino porque ellos no tienen culpa de tu miseria. Adrián se quedó en silencio. Luego asintió y salió. El portazo retumbó en la oficina. Isabel cerró los ojos. Por fin estaba sola. Su respiración se volvió irregular y por primera vez en días dejó caer una lágrima. No por amor, sino por decepción. Horas más tarde, ya de noche, una enfermera entró suavemente. Señora, el bebé nació. Está fuera de peligro. Isabel sonrió con tristeza. Es un niño. Sí, asegúrense de que tenga todo lo que necesite. No tiene la culpa de los pecados de su padre. Cuando la enfermera salió, Isabel caminó hasta el ventanal. Desde allí veía las luces de la ciudad reflejadas en el cristal del edificio donde una placa dorada brillaba discretamente. Fundación Isabel de la Vega, donde la verdad sana lo que el amor traicionó. Afuera, la lluvia volvió a caer. Y entre el ruido lejano de los truenos, Isabel sonrió por primera vez en mucho tiempo. Había perdido un marido, sí. Pero había recuperado algo mucho más valioso, su poder, su dignidad, su paz. Esa noche, mientras Adrián dormía solo en una habitación vacía, comprendió demasiado tarde que no hay castigo más cruel que ver a la mujer que destruiste levantarse más fuerte sin ti. Y así, el hombre que llevó a su amante al hospital sin saber que pertenecía a su esposa, terminó curando el alma de la única persona que realmente lo amó, al precio de perderlo todo.